Como que es restaurante, uno come a la hora. ¿Por qué no te fijas que el inicio te dice? Hola, buenas noches.
Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, pasando aquí la lluvia un poco. Bueno, pues ojalá que se... Bueno, estamos listos para empezar. Sí, hay 21 conectados ya, doctor. Bueno, no sé ustedes, ¿empezamos o le esperamos un momento? Mm, Ya son las 7:05. Ya pasaron 5 minutos de la hora que se indicó. Yo creo que podemos comenzar. Bueno, está bien pues. Ok, entonces vamos a... Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, sí se logra ver. Ok, bueno, perfecto. Entonces, bueno, esto es algo informal, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recorrido por la resistencia bacteriana. Esta parte de la resistencia bacteriana la voy a pasar realmente rápido, solo lo mencionaré muy a grosso modo y después vamos al tema grueso que es interpretación de antibiogramas. Esto lo hacemos a raíz de que hemos notado serias dificultades para la interpretación de antibiogramas en todos lados. Ni siquiera los médicos especialistas tienen una idea de cómo se interpreta un antibiograma. Hemos visto que siempre lo que se hace es que toman un antibiótico de lado que dice sensible, ya, creen que así va a funcionar el asunto y pues ojalá fuera así tan fácil, pero realmente no es así. Bien, tenemos que los mecanismos de resistencia básicos en bacterias, porque también hay otros mecanismos que ya son propios de parásitos, de hongos, etcétera. Tenemos cuatro cosas grandes: la inactivación del antibiótico; dos, la modificación del blanco en el cual el antibiótico va a hacer el efecto; la impermeabilidad de la membrana; y número tres, la sobreproducción del blanco. Bien, aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo es la pared celular de un gram positivo, que es este que estamos acá, y la pared celular de los gram negativos. Esta diferencia es importantísima por lo siguiente: si ustedes se fijan, los gram positivos tienen solo una pared, o sea, una membrana citoplásmica, y encima tienen la capa de glucanos, o sea, lo que tienen encima, ¿no? Sus capas protectoras. Ahí principalmente hay ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. Los gram negativos tienen dos paredes, dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y en medio tienen el espacio periplásmico. Este espacio periplásmico tiene vital importancia, puesto que en este espacio es donde se secretan las beta-lactamasas que destruyen a los antibióticos. En la parte externa de la membrana, los gram negativos tienen lipopolisacáridos. Todas las bacterias, sean positivas o negativas, tienen porinas. Las porinas son poros, son proteínas poros en la membrana que le sirven a la bacteria para intercambio de nutrientes, para excreción de desechos, captación de iones, etcétera, ¿no? Es importante, puesto que los antibióticos que actúan en la membrana citoplásmica, dicho sea de paso, los antibióticos que actúan en la pared, como por ejemplo los beta-lactámicos, actúan en la membrana citoplásmica. Entonces tienen que entrar aquí por el poro, atravesar el espacio periplásmico y después hacer actividad sobre la membrana citoplásmica. Los antibióticos que actúan a nivel de ribosoma, como por ejemplo las tetraciclinas, los aminoglucósidos, las quinolonas, tienen que entrar por el poro, atravesar el espacio periplásmico y entrar por el otro poro y después llegar hasta donde están los ribosomas. Entonces hay mucho
como hay mucho camino para el antibiótico, también hay muchos puntos donde la bacteria puede interceptarlo. Vemos que eso no es en los gram positivos, sino que el antibiótico llega e inmediatamente actúa sobre la pared sin tener que atravesar nada. Estas diferencias son importantes para la actividad del antibiótico. En términos generales, la inactivación de los antibióticos puede dividirse de dos formas. Uno, hidrólisis enzimática, que es prácticamente cuando el antibiótico es destruido, y eso pues le sucede a los aminoglucósidos, perdón, a los betalactámicos y a los macrólidos. Mientras que la modificación química le sucede principalmente a los aminoglucósidos y sobre todo a los macrólidos y la clindamicina. Si nos vamos a la modificación del blanco, entonces tenemos mutaciones de la girasa que afecta a las quinolonas, la mutación de ribosomas que afecta a todos los antibióticos que actúan adentro de la célula, el cambio de proteínas de unión a la penicilina que afecta a las penicilinas, las mutaciones de la vía del folato que afectan al trimetoprim-sulfa, la mutación de precursores de pared bacteriana que afecta a la vancomicina y la protección del blanco que afecta a la quinolona. Este mecanismo, creo que estos están más o menos claros. La protección del blanco se refiere a que la bacteria secreta alguna sustancia, alguna proteína que se une al blanco para evitar que el antibiótico se pueda unir. Por ejemplo, la bacteria entonces secreta una proteína que se une a la girasa y así evita que la quinolona se una a la girasa y la pueda inactivar. A eso se refiere este mecanismo. La impermeabilidad prácticamente es la expulsión del antibiótico por medio de una bomba de flujo que afecta prácticamente a todos los antibióticos que existen. Tenemos la captación reducida, que también es un mecanismo, es una forma de impermeabilidad. Ahí tenemos la pérdida de las porinas, es decir, la bacteria cierra o deja de expresar los poros en su membrana que le permiten a los antibióticos entrar. Entonces, se afectan todos los betalactámicos, todas las tetraciclinas y el trimetoprim-sulfa. La formación de biopelícula afecta a todos, casi todos los antibióticos. La inmensa mayoría de antibióticos no pueden penetrar el biofilm. Hay algunos antibióticos que tienen buena penetración en el biofilm, como por ejemplo la pofomicina tiene una excelente penetración a nivel de biofilm. Entonces es un antibiótico valioso en situaciones donde hay mucho biofilm, como por ejemplo una infección urinaria. La intercepción es cuando la bacteria lanza partículas o lanza proteínas que captan a los antibióticos antes siquiera de que el antibiótico llegue a donde está la bacteria, sino lo hacen en el intersticio, en el medio celular. Aquí estamos hablando de que la bacteria lanza pedazos de lipopolisacáridos, segmentos de ADN, cardiolipinas y otras proteínas y las lanza hacia afuera, hacia el intersticio, y entonces ahí estos se unen al antibiótico y el antibiótico es prácticamente secuestrado desde antes siquiera de ese contacto con la bacteria. La repulsión eléctrica es un mecanismo que afecta a la daptomicina, ya que la daptomicina tiene un acercamiento inicial a la bacteria por medio de atracción de cargas eléctricas. Entonces, pues, cambiando la carga eléctrica en la parte externa de la bacteria, pues se puede repulsar. La mayoría de bacterias son de carga negativa, mientras que la inmensa mayoría de antibióticos tienen carga positiva. Bien, también tenemos mecanismos, el secuestro, ya lo habíamos mencionado, y la sobreproducción de blanco, que es cuando tenemos antibióticos que tienen un blanco muy específico, como por ejemplo la vancomicina, que se une al peptidoglucano. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Pues secreta más peptidoglucano para que todas las moléculas de vancomicina se unan a él y entonces queden fuera, pues queden inactivadas. Bien, de esta diapositiva lo que vamos a mencionar es lo siguiente. La resistencia puede ser natural o puede ser por presión selectiva. La presión natural es aquella que la bacteria ya trae intrínsecamente. Es decir, hay que
entender que el concepto de que la bacteria es resistente solo porque nosotros le damos antibióticos es equivocado. Las bacterias, desde que existen, tienen mecanismos de resistencia. ¿Por qué? Porque recuerden que las otras bacterias secretan antibióticos, por ejemplo, o los otros microorganismos, como por ejemplo la penicilina. La penicilina es secretada, bueno, de forma natural por el hongo Penicillium, ¿sí? Entonces el Penicillium, ¿para qué secreta penicilina? Para eliminar a las bacterias del medio que le hacen competencia geográfica, nutricional y de otro tipo. Mientras que las bacterias que son sometidas a esa penicilina, obviamente tienen que ejercer algún mecanismo de resistencia para no ser eliminados por el hongo. Entonces, la competencia entre microorganismos en los nichos biológicos ha traído adquisición de resistencia desde un inicio, pues desde que las bacterias, desde que los microorganismos existen. Y tenemos también una resistencia adquirida, que es cortesía nuestra cuando no usamos bien los antibióticos. Y básicamente hay dos mecanismos importantes de adquisición de resistencia. Una es la transferencia de genes y número dos es la mutación de las proteínas ya propias de la anatomía de la bacteria. Bien, entrando ya en lo que es en sí el tema de la utilidad del antibiograma, espérenme un momento. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, bueno, perdón. Continuamos. Entonces, el antibiograma me va a dar varias utilidades. Una de ellas es una utilidad básica y hay una utilidad avanzada. Es decir, el antibiograma me va a dar la sensibilidad y el patrón de sensibilidad y resistencia in vitro de la bacteria y me va a dar una posible predicción sobre su posible eficacia para curar la infección. Esta eficacia es en el papel, es in vitro. No siempre es posible trasladar eso a la parte en vivo, ya con el paciente. También me puede dar los costos del tratamiento. Esto se refiere a que, pues, yo sabiendo el antibiótico que voy a usar, más o menos puedo predecir los costos que me va a costar esta infección. Bien, también hay una interpretación avanzada en la cual se deduce el mecanismo de resistencia de la bacteria y esta es la verdadera forma en la cual escogemos el antibiótico. Porque ustedes se preguntarán, ok, viene el infectólogo y está viendo el antibiograma, ¿cómo escoge el antibiótico? Ok, esto es, el antibiótico se escoge por medio de la deducción del mecanismo de resistencia. ¿Sí? No escojo un antibiótico que diga sensible, escojo un antibiótico que va a tener efecto porque la bacteria no tiene mecanismo de resistencia que afecte al antibiótico que voy a usar. Bien, también me va a permitir decidir la optimización del antibiótico o del antimicrobiano. ¿A qué se refiere esto? A que yo puedo cambiar la forma de modificación, la vía, los tiempos, las concentraciones, etcétera, dependiendo de lo que sea necesario para poder eliminar la bacteria según lo que estoy viendo en el antibiograma. En las últimas diapositivas de la charla voy a profundizar esto. Bien, para que un antibiograma sea válido, tiene que tener todos estos requisitos. Entonces, si nos ponemos en esto muy estrictos, ningún antibiograma en Honduras es completo y es válido. Esto es más o menos similar a cuando ustedes tienen un electrocardiograma y no está estandarizado, o sea, no es legible, no es interpretable, no es útil. Entonces es lo mismo con los antibiogramas, ¿sí? Primero, para la concentración inhibitoria mínima que el antibiograma me brinda, yo necesito saber si esa concentración fue calculada por medio del uso de un disco, por medio de dilución o por medio de microdilución. Actualmente
Se considera que la microdilución es el método estándar y el método más fiable para medir la concentración, la SIM, mientras que el de disco es el menos eficaz de todos, el menos confiable. Muchos antibiogramas en Honduras son reportados por medio de disco. Después, en la metodología, necesito saber qué medio de cultivo se usó. Número 2, necesito saber cuánto tiempo se incubó. Y número 3, necesito saber cómo se hizo para identificar la bacteria. Porque toda esta información me provee ciertos datos. Por ejemplo, me toman un hemocultivo que me lo incuban 2 días. Entonces, ¿qué puedo yo deducir de inmediato en ese hemocultivo? Que obviamente se me pueden escapar las bacterias que tardan 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, 20 días en crecer. Entonces ya ese cultivo está sesgado. Número 2, necesito saber el medio de cultivo, porque digamos que me cultivan un exudado en medio de McConkey, en el medio McConkey, por ejemplo. El medio McConkey es un medio selectivo para bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las gram positivas no van a crecer allí. Entonces, se me podría escapar un estafilococos, una listeria, etc. Entonces, necesito saber en qué medio cultivo. En general, la mayoría de antibiogramas los cultivos están puestos en agar simple o agar nutritivo, que es un agar más o menos básico, estándar, en el que crecen la inmensa mayoría de bacterias. Y después el método de identificación. La mayoría de laboratorios en Honduras usan el método del ventanoscopio para hacer la identificación. O sea, agarran la cápsula y la ponen así, la ven contra la ventana y contra la luz, y bueno, se parece a Pseudomonas, entonces se va a Pseudomonas. Entonces necesito saber si esa colonia fue identificada por medio de pruebas químicas, si fue identificada por medio de el aspecto macroscópico, si fue identificada por medio de la visión de las colonias en un microscopio, si fue identificada por medio de la resiembra, por medio de tinciones. Es decir, yo necesito saber cómo fue identificada la bacteria para tener seguridad total de que la identificación es correcta, porque esto tiene una importancia básica. Digamos que me reportan un antibiograma con una Klebsiella y está mal identificada, entonces inmediatamente yo voy a equivocar mi escogencia de antibióticos porque la bacteria obviamente está equivocada. Después, los puntos de corte. Hay varias instituciones. El CLSI es la institución que rige todos los procedimientos de microbiología en Estados Unidos, y el EUCAS es su equivalente en Europa. Estas instituciones son las que dan los puntos de corte para cada año. Todos los años los puntos de corte cambian, entonces hay que estar actualizados. Más o menos en febrero ambas instituciones publican su nueva tabla de puntos de corte para poder ver. Normalmente son muy similares en algunos aspectos, pero pueden haber diferencias. Por ejemplo, el CLSI maneja que trimetoprim-sulfa hay sensibilidad a trimetoprim-sulfa cuando hay una concentración de zinc de menos de 20 miligramos por ml, pero el EUCAS maneja 4. Entonces hay 16 miligramos ahí de concentración de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si me reportan una bacteria tiene una zinc de 14 para trimetoprim-sulfa, por si lo tomamos como CLSI me la van a reportar como sensible, y si lo tomamos con el EUCAS me van a reportar como resistente. Entonces yo necesito saber qué método, perdón, qué tipo, qué puntos de corte está usando el laboratorio, o sea, de qué sociedad científica están tomando su información. Después necesito ver si el antibiograma tiene los antimicrobianos que yo necesito probar. Ya sabemos que hay bacterias que pues tienen ciertos antibióticos que son necesarios para que estén en el antibiograma para que yo pueda interpretarlo, y si no lo están, pues de nada sirve. Por ejemplo, usted tiene un antibiograma donde le reportan Staphylococcus aureus y no está vancomicina en el antibiograma, no está penicilina, no está ampicilina, pues ese antibiograma básicamente no le sirve para absolutamente nada. Si los antimicrobianos que probablemente va usted a utilizar no están testados en el antibiograma, pues no sirve. Y también qué criterio utiliza el laboratorio para informe. Hay laboratorios que por política interna todo lo que es intermedio lo reportan como resistente. Hay otros antibióticos que lo reportan como sensible.
Hay otros antibióticos que lo reportan como intermedio, así como tal. Entonces hay que saber qué política interna utiliza el laboratorio para el reporte del antibiograma para poder también establecer nosotros un punto de criterio de decisiones clínicas. Bien, otra cosa importante es tener claro a qué se refieren estos términos. El microorganismo sensible es aquel que tiene altas posibilidades de ser erradicado con dosis convencionales del antimicrobiano. ¿Eso qué quiere decir? Que si una bacteria es sensible a levofloxa, se va a ir con 500 miligramos por día de levofloxa. Tenemos también la categoría de intermedios, que son aquellos microorganismos que existe la posibilidad de que los podamos erradicar, pero no hay garantía, es decir, pudiese fallar. Y tenemos que irnos a las dosis máximas. Entonces, tenemos el mismo caso, una bacteria que me es reportada como intermedia hacia levofloxacina, voy a tener que irme a 750, que ya es la dosis máxima, y puede ser que la cure, puede ser que no. O sea, no se sabe. El microorganismo sensible, resistente, es aquel que no va a haber posibilidad de erradicar ni con dosis máxima. Ok, ¿a qué se refiere esto? A que yo con la dosis terapéutica de antibióticos no le puedo llegar a lo que la bacteria necesita, dosis inalcanzable. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿cuál es la dosis máxima de penicilina cristalina, por decir algo? ¿Sí? La dosis máxima son de 60 millones de unidades por día, es la dosis tope así en casos extremos. Pero tal vez esta bacteria tiene una sensibilidad que necesita 400 millones de penicilina cristalina para poder ser aniquilada. Entonces, ¿qué va a pasar? Imposible, no puedo aplicarle 400 millones de unidades de penicilina a una persona. Si pudiese ponérselas, puedo curar esta infección. Pero con la dosis máxima de 30, 24 millones de unidades que normalmente usamos al día, imposible, no le llego a lo que la bacteria necesita. Entonces, como no le llego, la bacteria es interpretada como resistente, pero aclaramos, la bacteria es resistente a dosis terapéutica, ¿sí? No resistente como tal. Si yo pudiera inundar esta bacteria de antibióticos sin límite, terminaría erradicándola. Bien, la bacteria salvaje o sensible, entonces no muestra en el antibiograma mecanismos de resistencia. Entonces, esta es aquella bacteria que todo es sensible, todo sensible, 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 y en la columna de resistentes no hay nada. La bacteria que es monoresistente, entonces es el aislamiento que expresa resistencia a uno o más antimicrobianos de una familia que tenga actividad conocida contra esa especie. Estamos hablando de antibióticos que intrínsecamente tienen actividad contra la bacteria. Por ejemplo, no vamos a interpretar como que es resistente un estafilococos, por ejemplo, meticilino resistente, por ejemplo, a un carbapenímico, porque ya se sabe que hay resistencia intrínseca a ese antibiótico. Entonces eso no tiene validez. Yo tengo que hablar de resistencia a un antibiótico que le pega a esa bacteria. La bacteria multiresistente es aquella que tiene resistencia a uno o más antimicrobianos de 3 o más familias con actividad conocida. Para esto, entonces yo tengo que tener un conteo de las familias que afectan a este antibiótico. Entonces, para darles un ejemplo, yo tengo unas pseudomonas, por ejemplo. Entonces, una pseudomona, hay 8 familias de antibióticos que tienen actividad contra pseudomona. Entonces, yo voy a contar esto de 3 familias basado en las 8 familias que están conocidas que tienen actividad contra la pseudomona. También está el aislamiento extremo resistente o XDR, que es aquel que expresa resistencia a todas las familias excepto dos o tres, algunas veces dependiendo de qué sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usamos el mismo ejemplo de la pseudomona, yo necesito que haya de por lo menos 6 de las 8 familias que son resistentes para que yo pueda decir que el microorganismo es extremo resistente.
Y el PAN resistente es aquel que expresa resistencia a todos los antibióticos en el antibiograma, asumiendo que el antibiograma tiene absolutamente todas las familias que se necesitan. O si no, se puede tomar esto de forma más práctica como resistencia a todos los antimicrobianos que están disponibles en el comercio o en su institución. Bien, tomemos esta imagen que está aquí en el lado derecho, esta que les estoy marcando. Esta es una colonia de un cultivo, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de individuos, de bacterias individuales en una colonia, no tienen mecanismos de resistencia. Hay una pequeña parte que tiene mecanismos de resistencia, dentro de esta un pequeño sector que tiene extrema resistencia y hay unos pocos individuos, muy poquitos, que tienen resistencia a absolutamente todo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la parte práctica? ¿Ok? Viene usted y pone un antibiótico y el paciente le comienza a mejorar, ¿sí? Le comienza a mejorar cuando se lleva todas estas bacterias que no tienen un mecanismo de resistencia, ¿sí? Pero al segundo o tercer día el paciente le comienza a retroceder de nuevo y es cuando ya el antibiótico se enfrenta al grupo que queda, que son las que ya son resistentes. Entonces, estas comienzan a proliferar porque ya no están estas otras. Entonces ya no hay competencia nutricional, ya hay más espacio en el nicho, en el hábitat biológico, pues ya hay factores más favorables para su proliferación. Porque estas bacterias no solo no proliferan por la competencia biológica que les hacen las demás bacterias, sino que al ser bacterias que tienen expresión de mecanismos de resistencia, estos mecanismos tienen un consumo energético. Entonces la bacteria necesita más recurso nutricional que una bacteria que no tiene resistencia expresada. Y por lo tanto estas bacterias son consumidores más altos, son más exigentes desde el punto de vista nutricional y más exigentes desde el punto de vista de todos los factores que necesitan para prosperar. Entonces, por eso no suelen proliferar y no suelen ser las dominantes en la colonia. Entonces, esto es lo que sucede cuando ustedes ven eso de que el paciente comienza a mejorar y después retrocede, o si no, también lo pueden ver como tienen un primer antibiograma, un primer cultivo que les fue positivo, y ahí había sensibilidad a todo, ¿sí? Y le empiezan a dar antibióticos, el paciente se comporta tórpidamente, le hacen un cultivo control de 5 o 7 días y en este cultivo control que sale la misma bacteria, pero ya les aparecen algunas resistencias. Entonces, ya lo que estamos viendo es que se fueron estas y quedaron estas de acá. Entonces, básicamente eso es lo que sucede ya a nivel práctico. Bien, también hay antibiogramas que son incompatibles, es decir, antibiogramas que muestran un patrón de sensibilidad que no es congruente con el conocido en la literatura médica, y esto entonces debe levantar la sospecha de inmediato que el antibiograma está mal hecho o que la bacteria está mal identificada. Y también tenemos antibiogramas que no son interpretables, no son útiles, puesto que no tienen ni los requisitos mínimos para aportar una información que sea útil. Entonces, esos pues los desestimamos y trabajamos con clínica o con pruebas terapéuticas o volvemos a cultivar. Bien, a modo de ejemplo, tenemos Staphylococcus aureus. Son 18 familias de antibióticos los que tienen actividad contra Staphylococcus aureus. Entonces, para que yo diga que un antibiograma está completo, tiene que tener un representante de las 18 familias. Si no están las 18 familias, el antibiograma no está completo. Y para que yo diga que este Staphylococcus aureus es pan resistente, entonces tiene que ser resistente a las 18 familias. Entonces, ¿qué pasa con nuestros antibiogramas? Nos ponen 4 o 5 antibióticos y eso es todo. Entonces, es un antibiograma. Aquí lo utilizamos porque es lo que tenemos, pero realmente en otros países ese antibiograma no sirve, simplemente es desechado porque no es útil. También aquí está para enterococos, esto solo es a modo de ejemplo, para enterobacterias, para pseudomonas, para Cinetobacter baumannii. Entonces hay que tener claro cuántas familias afectan a cada bacteria o a cada especie o a cada grupo importante para poder saber si el antibiograma va a ser bueno o no.
Bien, ahora vámonos ya a la parte práctica, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Aquí tenemos este antibiograma que nos reporta Acinetobacter baumannii. Entonces, y vean, es el patrón típico de Acinetobacter, es resistente a todo. ¿Sí? Este antibiograma está muy incompleto, vean que no tiene las 11 familias de antibióticos que afectan a, o que tienen actividad contra Acinetobacter. Pero bueno, lo mismo, se trabaja con lo que se tiene. Veamos aquí. El antibiograma es interpretado por extrapolación. Esa es la interpretación práctica que hasta aquí van a llegar ustedes. Hay otra interpretación más avanzada que esta, pero esta es la forma básica que quiero que aprendan hoy. Primero, si el antibiótico es resistente a ampicilina sulbactam, ¿qué significa? Para fines prácticos, hay que asumir. Claro, en esta asunción nos podemos equivocar, pero la mayor probabilidad de que estemos en lo correcto. Si la bacteria es resistente al sulbactam, también va a ser resistente al amoxiclav. Y también va a ser resistente al tazobactam. Entonces, ¿qué les va a decir esto? Que pipetazo no les va a servir. Otro caso, seguimos en lo mismo. Tiene resistencia a cefazolina, es una cefalosporina de primera generación. ¿Esto qué implica? Que si es resistente a cefazolina, va a ser resistente a todas las demás cefalosporinas de primera y segunda generación. Entonces, olvídense de aquello que es resistente a cefazolina, pero es sensible a cefalexina, entonces le doy cefalexina. No. Esa sensibilidad que les puedan reportar a cefalexina es falsa. Siguiente, dice que es resistente a cefepime. Cefepime es la cefalosporina más avanzada de todas y es la que tiene menos mecanismos que afectan su actividad, de modo que es una cefalosporina marcador. Si hay resistencia a cefepime, hay resistencia a todos los demás beta-lactámicos, excepto los carbapenémicos y astronam. Entonces, si hay resistencia a cefepime, también la hay a ceftriaxona, ceftazidime, cefotaxima, cefuroxima, lo que ustedes quieran, aunque en el antibiograma diga que hay sensibilidad. Esas sensibilidades son falsas. Seguimos. Si hay resistencia a ciprofloxacina, va a haber resistencia a levofloxa y resistencia a moxifloxa, plurifloxa y a todas las demás quinolonas. Continuando, si hay resistencia a cualquier aminoglucósido, va a haber resistencia a los demás aminoglucósidos. Entonces, aunque aquí nos diga resistente a gentamicina, pero nos aparece amica sensible, pues amicacina no nos va a servir. Si la ponemos, el paciente nos va a fracasar. Bien, seguimos. Resistente a meropenem implica resistencia a IMI, a DORI y a ertapenem. Y lo contrario, tenemos aquí un sensible a ertapenem, significa que va a haber sensibilidad a imipenem, meropenem y doripenem. En términos generales, este antibiograma ya es de una E. coli. Bien, siguiendo con este antibiograma, vean aquí lo siguiente. Este antibiograma nos ha reportado sensibilidad a gentamicina y resistencia a tobra. Tenemos dos posibilidades. Número uno, la sensibilidad a gentamicina es falsa, que es la posibilidad más fuerte. O número dos, hay una resistencia inducida que se va a dar rápidamente. Es decir, ¿por qué esta bacteria parece sensible a gentamicina? Simplemente porque nunca ha probado la gentamicina. Porque la bacteria tiene mecanismos de resistencia que pudiesen afectar individualmente a la tobramicina. Pero como el mecanismo de acción de tobramicina es el mismo que el de gentamicina, solo es de que le demos la gentamicina para que ejerza el mismo mecanismo de resistencia contra la genta y también va a quedar inactivado. Es decir, lo que les quiero decir, los aminoglucósidos casi siempre se inactivan por medio de enzimas que acetilan, que fosforilan, que metilan ya sea el ribosoma o ya sea el aminoglucósido. Entonces, si la bacteria tiene genes que le permiten traducir, que le permiten fabricar una enzima que inactiva la tobramicina, también tiene genes que le permiten inactivar la gentamicina. ¿Por qué no los expresa? Porque no los ocupa. Mientras no sea sometida a gentamicina, pues no hay necesidad de expresarlos.
Entonces eso, la falsa sensibilidad es ahí la posibilidad más importante. Misma situación aquí. Nos reportan ampisulbactam resistente, pero sensible a pipetazo. Exactamente la misma situación. Si hay resistencia al sulbactam, hay resistencia a tazobactam. Entonces esta sensibilidad es falsa y pipetazo va a fracasar cuando lo use. ¿Y qué pasa con ampicilina? Vean que hay resistencia a ampicilina y también hay resistencia al sulbactam. Entonces esto les permite distinguir que no solo hay resistencia a la penicilina, hay resistencia al inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, esto aquí les permite concluir que hay resistencia al sulbactam. Y si hay resistencia a él, también hay resistencia a tazobactam. Bien. Las bacterias, hay tablas para interpretar los antibiogramas. O sea, si ustedes quieren aprender a leer un antibiograma así de inmediato, entonces pues tienen que saberse las tablas. Aquí tenemos una tabla. Vean, aquí están los antibióticos, están ahí abreviados, aquí está el mecanismo de resistencia. Esta tabla es para pseudomonas, pero hay tablas para Cinetobacter, para Stenotrophomonas, para Klebsiella, para E. coli, para Enterococos, para Stabilo, para Strepto, para todo lo que ustedes quieran. Entonces, dependiendo del patrón que nos dé, así va a ser el mecanismo de resistencia que va a estar implicado. Por ejemplo, vean lo siguiente. Hay una enzima que se llama AMC, es una beta-lactamasa, así se llama AMC. Entonces, vean que cuando hay una expresión parcial de AMC, solo hay resistencia al astronam, hay resistencia a cetacidime, a pipetazo y a ticarxilina. Y hay sensibilidad a imipenem y a meropenem. Y cuando ya hay una expresión completa del AMC, entonces ya esta sensibilidad disminuida o este intermedio que estaba aquí, astronam, ya sea resistente completo, y esta ticarxilina que era intermedia, ahora va a ser resistencia completa. Entonces, es muy posible que tengamos una combinación de resultados que pueda calzar con varias beta-lactamasas. La interpretación de esto es bastante complicada porque nosotros tenemos que conocer el espectro de actividad de cada beta-lactamasa para poder hacer una interpretación útil. No vamos a mencionar cada una de estas cosas, simplemente es a modo de ejemplo, a modo de ilustración. Sí, esto era las beta-lactamasas. Ahora está aquí el patrón de resistencia que da siempre para pseudomonas, los mecanismos de expulsión, es decir, básicamente las bombas. Entonces vean que aquí tenemos que, a modo de ejemplo siempre, una porina, la porina se llama OPRD, ese es el nombre a nivel molecular. La porina, acuérdense que les había dicho que la porina pues es el poro, ¿no? Que la bacteria cierra o abre dependiendo de su necesidad. Entonces, si la bacteria cierra su poro, que se llama OPRD, va a haber sensibilidad intermedia hacia meropenem y resistencia a imipenem y va a haber sensibilidad a todo lo demás. Entonces, cuando yo miro este mecanismo, esta combinación de resultados es una pérdida de porina OPRD. ¿Por qué no es una carbapenemasa? Porque las carbapenemasas no solo van a afectar a imipenem, también van a afectar a pipetazo, a ceftacidime, a ceftriaxona y a todas las demás. Entonces, y como estas están conservadas, su sensibilidad, pues el mecanismo más probable es una pérdida de porina OPRD. Bien, después hay una combinación de porinas, aquí están otras porinas, OPRM, OPRJ, OPRN, etc. Este es el poro, la OP es el poro. Mientras que este sistema que se llama MEXA-B, CD, EF, XY, este es una bomba, un motor, ¿sí? El poro simplemente es el canal, pero a este poro la bacteria le puede asociar un motor que es como una bomba, ¿sí? La bomba es la que capta el antibiótico y la expulsa, y el poro pues solo sirve de conducto. Entonces también hay posibles formas de interpretar cuál de estos sistemas es el que está activo por medio de esta combinación de resultados que están aquí. Fíjense como, por ejemplo, el sistema MEX-XY o PRM expulsa todos los beta-lactámicos, pero no expulsa imipenem y meropenem. Entonces, si mi deducción de este mecanismo de resistencia,
si yo veo este patrón de resistencia en un antibiograma, tengo dos opciones. Número uno, esta bacteria produce una beta-lactamasa noble, es decir, una beta-lactamasa que no tenga actividad de carbapenemasa y por eso no afecta a los carbapenémicos. O número dos, tiene una bomba de expulsión de las que no afecta a los carbapenémicos. Entonces, como ven, hay dos formas de interpretar esto. ¿Cuál de las dos es? Pues habría que hacerle detección molecular de la beta-lactamasa y detección molecular de del sistema de purinas y el sistema de expulsión. Entonces, eso existe, eso hay en otros lugares, en otros países. Entonces, pero esta es la interpretación de forma práctica. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para escoger el antibiótico que no se va a ver afectado por el tipo de mecanismo de resistencia. Seguimos con pseudomonas. Ahora, ¿qué pasa con los aminoglucósidos? Aquí está gentamicina, tobramicina, netilmicina, amicacina y aquí le añaden ciprofloxa. Entonces vemos que esta que está acá es una acetylasa, una aminoglucósido acetilasa. Entonces lo que hace es que agrega un grupo acil a la molécula del aminoglucósido, entonces esta molécula ya se modifica de forma tridimensional y ya no calza en el sitio del ribosoma donde va la cadena de ADN y ya no puede detener la traducción de proteínas, ya no puede hacer su mecanismo de acción porque ha sido transformado anatómicamente, entonces ya queda inactivado. Bien, vean que hay enzimas que solo afectan a un aminoglucósido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Normalmente estos aminoglucósidos, todas estas enzimas están en el mismo locus genético, de modo que si la bacteria tiene genes para fabricar una de ellas, tiene genes para fabricar las otras. Entonces, por eso asumimos que una enzima que afecta a un aminoglucósido va a afectar el siguiente, o la bacteria tiene la siguiente enzima y que pues simplemente nuestro nuevo aminoglucósido no va a funcionar. Vean que aquí está la girasa, este es el gen, así se llama el gen, GIR-A, y también el GIR-A es el que codifica la girasa y el PAR-C es el que codifica la topoisomerasa, que hacen la misma labor de enrollamiento del ADN. Entonces, para los aminoglucósidos, entonces la bacteria puede mutar su girasa o puede mutar su topoisomerasa, y entonces ya la quinolona queda sin actividad. Bien, vámonos a la práctica. Tenemos aquí un cultivo que es, esta es una pseudomona, perdón, no lo rotulé, pero es una pseudomona. Entonces vean lo siguiente, vemos que hay sensibilidad a casi todo, ¿sí? Ven aquí, está sensible. Y aquí en rojo está marcado que es resistente a tigeciclina y resistente a dimetopinsulfa. ¿Cómo vamos a reportar esta pseudomona? La vamos a reportar como sensible. ¿Y por qué no tomamos esta tige y esta nitro? Porque estas dos drogas no tienen actividad intrínseca sobre pseudomonas, así que son drogas que no voy a tomar en cuenta para decir que es resistente o no. Es decir, aquí las resistencias intrínsecas que la bacteria ya ha heredado en su evolución de miles de años no son tomadas en cuenta. Aquí hablo de los mecanismos de resistencia adquiridos. Entonces, esta es una cepa salvaje. No tiene mecanismos de resistencia. Bien, tenemos esta otra. Entonces aquí ya vamos viendo, siempre todo es de pseudomonas. Aquí ya vamos viendo, y casi todos estos cultivos que van a ver son de pseudomonas porque son los que tengo más a la mano, puesto que mi tesis de infectología fue sobre mecanismos de resistencia de pseudomonas. Entonces por eso pues tengo más variedad de cultivos de pseudomonas. Ok, entonces aquí ¿qué pasa? Aquí tenemos resistencia a AMPI y resistencia a AMPI-sulbactam. ¿Qué implica? Que va a haber resistencia a tazo. Entonces, esta sensibilidad reportada a tazobactam es falsa. También tenemos que hay resistencia a una penicilina, entonces va a haber resistencia a todas las demás penicilinas. Hay sensibilidad a cefepime. ¿Qué implica eso? Que podemos tener un AMC parcial porque tenemos resistencia a ceftriaxona. Bien, vean, resistencia a imipenem e intermedio a meropenem. Entonces aquí tenemos una pérdida de purina. Esta es una pérdida de purina OPRD. ¿Por qué sé que no es una carbapenemasa? Porque hay sensibilidad a cefepime.
Si hubiese una carbapenemasa que se lleva al imipenem, también se llevaría la cefepime. Vemos que no hay mecanismo de resistencia contra gentamicina ni contra ciprofloxa. Entonces, en esta pseudomona, ¿qué antibiótico voy a escoger? ¿Un aminoglucósido o una quinolona? Son mis antibióticos de elección en este caso. En el anterior, ¿qué le puedo dar? Cualquiera. Teóricamente, si esta bacteria está bien identificada y si mi interpretación es correcta y si el antibiograma está bien hecho y si yo doy la dosis correcta, se supone que esta pseudomona debería curar. Bien, ahí está lo que habíamos mencionado. Ah, y esta pseudomona es monoresistente. ¿Por qué? Porque es resistente a una familia que es beta-lactámicos. Ok, tenemos esta otra. Vean, aquí tenemos sensibilidad a micacina. Entonces, ya vemos esto, de inmediato nos tenemos que ir a genta. Ah, ok, es resistente a genta. Entonces ya no me sirven los aminoglucósidos. Siguiente opción, ampisulbactam, ya no me sirve pipetazo. Resistencia a sulbactam, resistencia a pipetazo. Sensibilidad a cefepime, ok, tengo que irme a ceftriaxona o a ceftazidime, lo que haya es resistente, ok. Altas posibilidades de que cefepime fracase, no es buena opción. Sensible a cipro, va, entonces si es sensible a cipro, me tengo que ir a levofloxa y a moxifloxa. No está levofloxa en el antibiograma, no está moxifloxa, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo dos opciones. O escojo este antibiótico y me la juego, o número 2, pido que me le hagan sensibilidad para levofloxa y que me le hagan sensibilidad para moxifloxa, así por aparte. Muy bien, ahí no está imipenem, no lo probaron, hay sensibilidad a meropenem, pero si hay sensibilidad a meropenem, probablemente haya sensibilidad a imipenem, entonces también es una opción terapéutica, pero obviamente yo voy a preferir empezar por lo bajo. Entonces, ¿qué opción tengo aquí? Primero, ciprofloxacina es mi opción, ¿sí? O levofloxacina. Ahí está el mecanismo ya fino de resistencia. Esto es lo que leemos y en base a esto es que escogemos, ¿sí? Bien, veamos lo siguiente. Amicacina sensible, entonces me voy a genta. Ok, genta sensible, entonces me voy a tobra. Tobra sensible, ok, puedo usar aminoglucósidos. Primer punto. Vemos lo mismo, hay resistencia a ampicilina y resistencia a sulbactam. Pipetazo ya no me sirve. Aquí está resistente. Hay resistencia a cefepime, por lo tanto, resistencia a todos los demás betalactámicos, excepto carbapenémicos. Voy a carbapenémicos. Está imipenem sensible, meropenem sensible, ¿ok? Puedo usar imipenem o imipenem. Ciprofloxa sensible, me tengo que ir a levo. No está levo, me tengo que ir a moxifloxa. No está moxifloxa, ¿ok? Opciones para usar aquí. Primero, un aminoglucósido. Segundo, una quinolona. Tercero, un carbapenémico. ¿Cuál voy a escoger? Bueno, depende. Mi paciente se está muriendo, un carbapenémico. Mi paciente no se está muriendo, cipro o genta. Incluso puedo combinar cipro y genta. Ahí está el mecanismo de resistencia ya fino, ¿eh? De interpretación ya avanzada. Siguiente antibiograma. Sensible a mica, me voy a genta. Sensible a genta, me voy a tobra. Sensible, ¿ok? Puedo usar aminoglucósido. Resistente a ceftriaxona, sensible a cefepime. Ok. Esto implica un AMC. ¿Puedo usar cefepime? Sí puedo, pero alta posibilidad de que fracase. Resistente a ciprofloxa, no puedo usar levo, no puedo usar moxifloxa. Opción terapéutica. Ah, y aquí tenemos imipenem y meropenem sensibles. ¿Qué opción terapéutica tengo aquí? Aminoglucósido o carbapenémico. Aquí está el mecanismo que les había mencionado, ¿eh? Mutaciones de GIR-A y de PARC que dan resistencia a cipro. Y el AMC parcial, que les había dicho, que se lleva todas las cefalosporinas excepto a cefepime. Bien, saltemos este. Vamos a saltar estos. Ok, aquí quiero llegar. Miren lo siguiente.
Esto es lo que se llaman los índices pK y PD. ¿Sí? Hay detalles de química en los que voy a entrar porque no vienen al caso. En una gráfica de concentración contra tiempo, entonces esta es la concentración máxima que alcanza el antibiótico. Esta línea amarilla es la concentración mínima inhibitoria que tiene la bacteria, es decir, a lo mínimo que yo debo llegarle en concentración del antibiótico en sangre o en tejido para que la bacteria pueda ser aniquilada. Y por debajo de esto es el área bajo la curva. Ok, bien. Entonces, hay antibióticos que su concentración máxima depende de un pico, ¿sí? Y son antibióticos que necesitan estar al menos 8 o 10 veces por arriba de la CIN para poder producir lisis de la bacteria. Con una concentración alta, aunque sea por poco tiempo, yo puedo confiar en que la bacteria fue aniquilada, porque el antibiótico llegó tan concentrado que aniquiló todo lo que había, aunque sea en un momento. ¿Qué antibióticos son esos? Aminoglucósidos y quinolonas. ¿Cómo se traduce esto en la parte práctica? En que yo tengo que administrar los aminoglucósidos y las quinolonas en una sola dosis por día. Esto se llama optimización del antibiótico. Entonces, no se aplica Amica 500 cada 12, se aplica 1 gramo al día. No se aplica Levofloxa 250 y 250, se aplica 500 al día. Entonces, ustedes quieren optimizar el antibiótico, tienen que aplicarlo de la forma correcta. Como aminoglucósidos y quinolonas son antibióticos que dependen de una concentración pico momentáneas, por eso se ponen en bolo y se aplican una vez por día. Estos antibióticos no se aplican en infusión prolongada, no se pone una levoflox a pasar en 4 horas, se pone a pasar en media hora. Si usted pone un aminoglucósido, una quinolona que pase en una infusión prolongada, lo echa a perder. Si usted divide las dosis, lo echa a perder. Entonces, pasar los aminoglucósidos y las quinolonas rápido, 30 minutos, 1 hora y una sola dosis por día. Después tenemos un grupo de antibióticos que dependen solamente de que el antibiótico pase por encima de la CIN. No necesita estar tan alto ni tanto tiempo en sangre, ¿sí? Entonces, con que le lleguemos a niveles terapéuticos es suficiente, no tenemos que llegarle a niveles supraterapéuticos. ¿Qué antibióticos son esos? Bueno, las tetraciclinas, los glucopéptidos y las fluoroquinolonas, algunas, como por ejemplo moxiflox. Entonces, estos son los antibióticos que los podemos pasar en una infusión no tan prolongada de 1 a 2 horas y que podemos dividir la dosis, como por ejemplo vancomicina, que la pasamos en 2 horas, pero no la pasamos en 6 ni en 8 horas, ni tampoco tan poquito como 30 minutos. Y tenemos antibióticos que dependen del tiempo. Entre más tiempo esté el antibiótico en sangre, más actividad tiene sobre la concentración inhibitoria mínima. Y aquí tenemos los beta-lactámicos, los macrólidos y el linezolid. ¿Qué quiere decir esto? Que para optimizar estos antibióticos yo divido las dosis para que haya más concentración de antibióticos durante más tiempo. No necesito que el antibiótico tenga un pico de concentración tan alto, necesito que sea sostenido en el tiempo porque su actividad depende del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir las dosis. Entonces, en palabras prácticas, yo puedo poner, por ejemplo, una ceftriaxona 2 gramos por día. Se puede porque la ceftriaxona tiene una vida media prolongada. Pero si yo quiero mejorar la actividad de la ceftriaxona, la paso 1 gramo cada 12. Entonces, 1 gramo cada 12 de ceftriaxona es más potente que 2 gramos por día. Así se optimiza el antibiótico. Y lo mismo aplica para el linezolid y lo mismo aplica para los macrólidos, excepto la acitromicina, porque la acitromicina tiene una vida media tan prolongada que no es factible dividir dosis. Bien, en esta gráfica se ejemplifica esto.
¿sí? Es lo mismo, concentración sobre tiempo, y aquí está, esta línea punteada es la SIM. Si yo tomo el medicamento que está en las pelotitas, aquí en los círculos rojos, tenemos un antibiótico que es un antibiótico X, ¿no? Solo es a modo de ejemplo. 500 miligramos una vez al día, que es, por ejemplo, levofloxacina. Entonces, si ustedes ven la curva, yo se lo doy vía oral y tarda de 2 a 4 horas en alcanzar el pico. Y entonces, después desciende, ¿sí? Desciende entre las 12 y las 16 horas, ya se va acercando a la concentración inhibitoria mínima y después de ese tiempo ya no hay actividad. En este periodo de tiempo que no hay actividad, las bacterias que todavía estén vivas ejercen su mecanismo de resistencia y al día siguiente están resistentes. Si yo pongo este mismo antibiótico intravenoso a pasar en 1 hora, entonces, ¿qué es este? Los triángulos invertidos. Vean que tengo un pico alto. En este pico alto, la concentración fue tanta que aniquilé todo lo que había de bacterias, aniquilé toda la colonia. Ya después la concentración baja muy rápidamente, pero no importa, porque llegó tan alto que se llevó todo. Este es el caso de las quinolonas y de los aminoglucósidos. ¿Qué pasa si yo pongo estos 500 miligramos a 4 horas? Estos son los cuadros. Vean que el pico se alcanza lento, es decir, la concentración máxima tarda de 6 a 8 horas en alcanzarse. Y después desciende lentamente, pero finalmente cerca de terminar el día, ya no hay actividad del antibiótico. Entonces, en todas estas 6 horas que el antibiótico se tardó en alcanzar su máxima concentración, las bacterias resistentes pueden haber proliferado. Y en este otro momento que está aquí, en el que el antibiótico ya no tiene concentraciones terapéuticas, las bacterias pudieron haber también proliferado. ¿Qué pasa si yo pongo el antibiótico en una infusión prolongada o una infusión continua, que es actualmente la mejor forma de administración? Vean, aquí están los diamantes. Entonces, el antibiótico alcanza muy lentamente su concentración pico, tardando de 10 a 12 horas en alcanzarla, pero es sostenida después a partir de ahí de 24 horas. Entonces, en todo este tiempo que el antibiótico se tarda en empezar actividad, la bacteria pudo haberse hecho resistente. ¿Cómo optimizo yo? Esto es lo que el antibiótico tiene de forma natural, pero si yo modifico su forma de aplicación, entonces vamos a ganar algunas cosas. Por ejemplo, tomemos aquí esta de acá abajo, ¿sí? Esta de acá abajo es la verde, es esta que está aquí. Yo paso una carga de antibiótico en 1 hora. En esa hora yo alcanzo un pico alto y inmediatamente le pongo una infusión, ¿sí? Entonces, alcanzo el pico alto casi de inmediato y después lo sostengo en el tiempo. Y es lo mismo que está acá. Vean la roja. La roja, yo paso una carga y después paso una infusión. Mientras que si yo paso la infusión sin carga, entonces me tardo muchas horas en alcanzar concentración pico. Incluso es posible que nunca la alcance. Este antibiótico de aquí abajo me va a fallar, el de arriba me va a servir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Yo necesito pasar cargas. Ejemplo práctico, ceftazidime. ¿Sí? Usted puede poner ceftazidime 2 gramos cada 8 horas, 1 gramo cada 8 horas, y entonces le va a suceder esto de aquí. Picos y valles, picos y valles. En estos valles no hay concentración terapéutica. Pero si usted toma la ceftazidime y pasa 2 gramos de inmediato, y en lo que esos 2 gramos están pasando, usted ya empieza a pasar los siguientes 4 gramos del día en una infusión continua, éxito total. Su concentración sérica de ceftazidime jamás va a bajar. Eso se llama optimización de antibióticos y es actualmente lo moderno. Así se pasan los antibióticos actualmente. Si ustedes van a Canadá, Alemania, Japón, en donde sea, no van a ver ceftazidime a 2 gramos cada 8 horas. Se van a ver 6 gramos a 24 horas, obviamente después de una carga inicial. La ruta de administración es otro punto. Vean lo siguiente.
a modo solo de ejemplo, ¿sí? Esta tabla es más grande, yo la corté solo para tener ejemplo. Estos son antibióticos administrados inhalados. Entonces, tomemos aquí el primero, ciprofloxa. Aquí tenemos las distintas vías. Aquí están las orales, aquí está una dosis de 200 IV, y aquí está 32.5 miligramos en aerosol, vaporizado, o sea, inhalado, nebulizado. ¿Qué pasa si yo tengo una neumonía por pseudomonas que yo quiero tratar con ciprofloxa? Ok, tengo en el esputo y tengo aquí en el líquido de revestimiento epitelial del alveolo, pues, o sea, a nivel alveolar. Entonces, vean, si yo le pongo 500 miligramos de ciprofloxa a este paciente, voy a alcanzar una concentración de 1.9 miligramos por ml de ciprofloxacina en esputo. Y en el alveolo puedo alcanzar hasta un máximo de 29. Pero, ¿qué pasa si yo la doy inhalada? Puedo alcanzar hasta 33. Entonces, vean la diferencia de concentración que yo logro tener en las secreciones respiratorias de ciprofloxa si la pongo inhalada a que si la pongo vía oral o que si la pongo intravenosa. Ven que intravenosa es mejor que oral, pero no mejor que inhalada. Y además, vean la concentración que se alcanza en suero si yo la pongo vía oral o IV, y vean la concentración que se alcanza en suero si yo la pongo inhalada, o sea, insignificante. ¿Esto de qué sirve? Es, por ejemplo, el caso ideal para un paciente que es renal crónico y que por su cuestión de su filtrado glomerular deteriorado no es candidato a usar ciprofloxa por lo de la lesión renal. Entonces, pero si yo necesito esta ciprofloxa y su problema es a nivel de pulmón, se la puedo dar inhalada. Y así esquivo al riñón y consigo mi objetivo de que tenga altas concentraciones en pulmón. Y así lo mismo aplica para los demás antibióticos, ¿no? Esto solo a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos que existen distintas formas de optimizar un antibiótico. El antibiótico lo puede optimizar por medio de cambiar la ruta, cambiar el tiempo, cambiar la dosis, cambiar la infusión, etc. Incluso hay cosas como la temperatura del cuarto. Hay antibióticos que una vez diluidos son inestables, como por ejemplo el imipenem. El imipenem, a pesar de ser un beta-lactámico, tienen que pasarlo en una infusión rápida porque es inestable una vez diluido. Pero eso es un caso que es excepción. Usted tiene, por ejemplo, la ceftazidime. La ceftazidime a 30 grados centígrados es inestable, ya diluida, se degrada en 6 a 8 horas. Pero si usted está a 24, a 20 grados centígrados, la ceftazidime le dura todas las 24 horas. Entonces, ¿qué va usted a escribir en sus órdenes? Ponga el aire acondicionado de la habitación y manténgalo a 20 grados. No porque el paciente tenga calor, sino porque la temperatura que el antibiótico necesita para mantener su estabilidad. Entonces, todas estas cosas hay que manejarlas si queremos optimizar los antibióticos. Hay otros casos que se pueden mejorar. Por ejemplo, un linezolid. Digamos que usted tiene un paciente con neumonía y tiene bacteremia, ¿sí? Entonces usted escoge el linezolid, ya sea porque hay resistencia a banco o ya sea porque usted quiere mejor penetración a pulmón. Pero, ¿qué pasa con el linezolid? Al ser un medicamento que tiene un volumen de distribución enorme, entonces se redistribuye muy rápido y dura poco tiempo en sangre. Tiene excelente penetración a pulmón, pero poca permanencia en sangre. Entonces, linezolid es una droga que de entrada, sí, desde el punto de vista farmacológico, no le sirve para una bacteria. Pero usted puede esquivar ese obstáculo. ¿Cómo? Pone una carga de linezolid y después pone lo siguiente en infusión. Infusión uno detrás de otro. Entonces, usted no va a poner 600 cada dosis de linezolid, sino que va a poner 600 de carga y de inmediato los siguientes 600 los va a poner en una infusión a 24 horas. Y cuando se cumplan esas 24 horas, al día siguiente va a poner los 1200 en infusión de 24 horas, una detrás de otra, sin parar. O sea, en ningún momento va a dejar de pasar el medicamento y entonces todo el tiempo va a haber niveles terapéuticos en sangre y usted va a esquivar ese inconveniente farmacológico de cinética del antibiótico. O sea, estos son trucos que usted puede utilizar para vencer las limitaciones farmacológicas o contraindicaciones hacia los antibióticos. Bien,
Lo mismo, esto lo he hecho para antibióticos porque obviamente es más fácil, pero esto también se aplica a los virus, se aplica a los hongos, a los parásitos, o sea, hay antibiogramas para hongos, hay antibiogramas para virus, para parásitos, etcétera. Su interpretación es bastante complicada y pues no vamos a ver mucho de esto aquí en Honduras, pues aquí pues no hay microgramas, no hay virogramas, etcétera, ¿no? Pero pues es interesante que lo sepan, que sí existe, pues por si en algún momento ustedes salen al extranjero y se enfrentan a un resultado de estos allá. Bien, básicamente esto creo que es lo que tenemos y pues en este momento les pregunto si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran comentar. Buenas noches, doctor. Muy Buenas productiva noches. su clase, doctor. Yo quería consultarle algo. Usualmente se practica, doctor, en las emergencias, que sobre todo con algunos medicamentos, que se acostumbra, doctor, a dejar una carga de medicamento, por ejemplo, ciprofloxacina, cumplir una dosis de 400 miligramos estat al paciente y se egresa con el medicamento vía oral. Entonces, no sé si esto se aplica a lo que usted estaba mencionando, doctor, y si es algo, una práctica que sí se puede realizar, o sea, que se recomienda o no. Bien, se puede hacer simplemente lo siguiente. Usted tiene que garantizar que el medicamento al ser el cual usted va a traslapar tenga una biodisponibilidad similar. Por ejemplo, usted puede hacer eso con levofloxa, porque la biodisponibilidad oral de levofloxa es prácticamente idéntica a la IV, es decir, es igual pasar una levofloxa IV que pasar la vía oral, es exactamente igualito desde el punto de vista de eficacia. Pero eso puede ser que no le aplique, por ejemplo, a una tetraciclina. Por ejemplo, no es lo mismo pasar una tetraciclina, una doxiciclina intravenosa que vía oral, o sea, nada que ver, o sea, la biodisponibilidad de la doxiciclina oral es insignificante, mientras que la de la IV pues es casi el 100%. Entonces, allí usted no podría aplicar ese traslape. Entonces, ese traslape es válido a la mayoría de antibióticos, pero no todos. Hay que tener en cuenta la biodisponibilidad del medicamento oral. La otra situación a tomar en cuenta para poder hacer eso es si el paciente tiene un tubo digestivo íntegro que le va a permitir absorber el medicamento. Por ejemplo, usted quiere hacer este traslape para un paciente que tiene diarrea. Allí no es buena idea hacer este traslape. ¿Por qué? Porque su paciente con colitis tiene su absorción intestinal incierta. Pudiese ser que le absorba, puede ser que no. Entonces, va mucha la duda. Entonces, ahí pues no es buena idea hacer un traslape de este tipo, porque no hay garantías de que va a funcionar. En ese caso, lo mejor es poner el medicamento intravenoso hasta que el problema clínicamente esté controlado y ya después se puede hacer el traslape. Entonces, aterrizando su pregunta, sí, esa práctica es válida, pero solo con ciertos antibióticos, con aquellos en los que la biodisponibilidad oral es muy similar a la intravenosa. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Oscar Sánchez, Buenas saludándole. noches. ¿Qué tal, Sánchez? Todo bien, doctor, aquí, jalero de verlo. Igual. Doctor, fíjese que pues, más que todo pregunta, pues también comentar respecto a lo que hemos discutido también, cuando llevamos la rotación con usted, respecto a la dosis de los antibióticos, en sepsis, ¿verdad? Cuanto a la dosis plena versus la dosis por aclaramiento. La nueva tendencia que se está demostrando en los últimos años respecto a la dosis plena en los primeros días de antibiótico-terapia, ¿verdad? Porque nosotros en el posgrado pues todavía continuamos, bueno, o se continúa, ¿verdad? Poniendo solamente la dosis plena la primera dosis y pues después la dosis de aclaramiento, pues sí, pues y creo que eso sería algo que se podría ir cambiando. Sí, la situación con eso es que todavía no está normatizado. No aparece eso en los protocolos. Pero sí hay mucha evidencia científica, hay muchísimos artículos que demuestran que los pacientes, y que el problema del paciente escéptico es que tiene su volumen de distribución incrementado. Entonces, ese es un primer punto. Número 2,
los pacientes que están sépticos y no tienen falla renal están hiperdepurando, o sea, están hiperfiltrando. Entonces, tienen su depuración de antibióticos incrementada. Entonces, van a eliminar el antibiótico más rápido que el paciente que no está séptico. Y después, o sea, esto es en el paciente que está en la fase hiperdinámica de su sepsis o que tiene su función renal conservada. En el paciente que está ya en la fase hipodinámica o que ya tiene su choque frío o el paciente que ya tenía falla renal previamente, allí más bien la depuración está disminuida. Entonces todo esto hay que considerarlo a la hora de escoger el antibiótico y a la hora de poner los medicamentos. Se ha demostrado que los pacientes sépticos necesitan dosis supraterapéuticas para mantener niveles terapéuticos, valga la redundancia, porque si no, la mayoría de veces tenemos niveles subterapéuticos y por eso los antibióticos fallan a la hora de erradicar el proceso infeccioso. Tenemos esto incrementado en los pacientes renales. Y en los pacientes renales es un pleito al que nos enfrentamos con los nefrólogos, con los intensivistas y con todos los que están en la línea de dejar una dosis de aclaramiento así muy exacta, muy académica. Entonces, pero nosotros hemos optado por la siguiente práctica, pero esto es algo que hemos optado la mayoría de infectólogos ya como práctica individual, no como algo que está normatizado. Yo lo hago personalmente. Es en el paciente que se está muriendo, aunque tenga falla renal, dosis plenas de antibióticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que su proceso infeccioso esté controlado. Ya una vez que el paciente no se va a morir, pues ya le hacemos un ajuste. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué lo va a matar primero? ¿Su insuficiencia renal o su sepsis? No controla su sepsis y el paciente se te va a morir en 1 o 2 días. Su falla renal puedes lidiar con ella, lo puedes dializar ahí, lo aguantas, puedes ver qué haces después con eso. Entonces, pero eso es una práctica que se ha generalizado en el mundo de la infectología, pero a nivel así individual, ¿no? A nivel de escuela. No está normatizado todavía. Otra cosa que puedes hacer, si la falla renal es demasiado intensa, hacerle un ajuste, pero no tan exacto, sino en la siguiente categoría. Por ejemplo, si el paciente tiene un filtrado de 10, por decirte algo, no ajustar el antibiótico a la dosis que le tocaría con el filtrado de menos de 15, sino a la dosis que le tocaría de 15 a 30, para darle un poquito más de antibiótico y garantizar que no quede en niveles subóptimos y que no te vaya a fracasar. Y también le estás haciendo un cierto filtrado y no lo vas a intoxicar. Entonces puedes hacer estas dos cosas. Mientras la situación clínica del paciente te aguante, lo puedes ajustar, no tan estricto, y mientras la situación clínica del paciente sea de muerte inmediata, dosis plenas. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Una consulta. En cuanto al punto de optimización del medicamento, en el caso de Pseudomonas, por ejemplo, planteó el hecho de ceftazidime, de no utilizarla tanto en pico, sino en infusión. Este podría ser el hecho en la evaluación o en el área de observación en la emergencia de medicina interna, pero ¿cómo mantener esta optimización, por ejemplo, en sala, donde ya el antibiótico por su termolabilidad ya no podría hacerse en infusión, y lo otro es la ausencia de bombas o para mantenerla en microgoteros, y lo otro es el factor de enfermería? ¿Sería acá un cambio del mismo o cómo lograr mantener la concentración? Bueno, por lo menos en este caso. Ok, para las bacterias multiresistentes hay una primera optimización. Hay optimizaciones antes de ese paso. Por ejemplo, la primera optimización es subir la dosis. Y esto aplica para lo siguiente. Yo he visto que se ha dado un hábito es erróneo, es un hábito de ceftazidime 2 gramos, cefepime 2 gramos, meropenem 2 gramos, y esas no son las dosis. La dosis normal de ceftazidime no es 2 gramos cada 8, es 1 gramo cada 8. La dosis de 2 gramos es para Pseudomonas. También es un hábito, meropenem 2 gramos cada 8, no. La dosis normal de meropenem es 1 gramo cada 8. La dosis de 2 gramos es exclusiva para Pseudomonas o para sistema nervioso central. Entonces, el primer punto de optimización es la dosis correcta. Entonces,
Si yo inicialmente creía que mi paciente tenía una E. coli, la estoy tratando con meropenem 1 gramo cada 8A, pero cuando me vino el cultivo era una pseudomona, ok, mi primera optimización es subir la dosis a dosis antiseudomónicas. Ok, mi primer paso. Eso también aplica a pipetazo, que es otro motivo frecuente de dosis incorrecta. La dosis normal de pipetazo es 4.5 cada 8. ¿Sí? Solo es cada 6 para pseudomonas. O si no, 3.375 cada 6 y cada 4 para pseudomonas. ¿Ok? Entonces, la subida de dosis a la dosis antiseudomónica es mi primer punto de posible optimización. Otro punto de posible optimización es aplicar la carga. Aplicar una carga y el resto de la dosis del día aplicarla en la infusión. Ok, si bien es cierto que les mencioné que la ceftazidime es termolábil, pero sí tiene una cierta resistencia. Vaya, digamos que como hace calor no puedes pasar la ceftazidime en 24 horas, pero la puedes pasar en 8. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a pasar sus 2 gramos de carga y después le vas a pasar 1 gramo en 12 horas, los siguientes 2 gramos en 12 horas y otros 2 gramos en otras 12 horas, de modo que le completes todas las 24 horas y así le vas a lograr. Entonces, puedes dividir la infusión. La infusión no necesariamente tiene que ser a 24 horas. Las infusiones pueden ser 4 horas, pueden ser 12 horas, pueden ser 16. O sea, tú ahí lo vas manipulando de modo que le logres llegar. La otra cosa es que nosotros ya tenemos que ir generando el cambio, ¿sí? Yo cuando llegué al hospital militar, por ejemplo, que es donde puedo ejercer como se supone que debe ser, pues, por el hecho de que pues es privado, entonces, cuando yo llegué ahí, pues nadie conocía estas cosas, ¿sí? Las enfermeras no tenían ni idea de esto, ¿no? Y miraban aquello raro, ¿no? Yo ponía indicaciones de 30 millones de penicilina intravenosa, pasar a infusión para 24 horas. Y entonces me decían, ¿y esto cómo es? ¿Esto qué pasa? ¿Y usted qué está inventando? Entonces, ¿qué hice yo? Pues tuve que reunirlas a todos, tuve que darles una charla, tuve que darles gráficas, presentarles imágenes, o sea, tuve que educarlas y enseñarles el por qué yo hago estas cosas. Entonces, también es parte de lo que nosotros podemos ir haciendo, podemos ir enseñándole a nuestros residentes que vienen atrás de nosotros, podemos irle enseñando a nuestros internos, irle enseñando a nuestras enfermeras y así ir preparando el terreno para que después nosotros podamos hacer esto a largo plazo. Y la otra cosa es también hacerle ver a las enfermeras los beneficios de estas cosas. Por ejemplo, ¿no creen ustedes que a la enfermera le va a gustar que yo le diga, mire, prepara esta dilución y póngala en una bomba y para 24 horas y ya no la vuelve a tocar, solo esté pendiente de que le pase? Claro, le va a encantar, ¿verdad? No es lo mismo eso a que estar preparando una infusión, una dosis cada 6 horas, estar diluyendo, estar sacando suero, estar cambiando todo el sistema. Entonces, sí va a haber resistencia al inicio, al cambio, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir generando el cambio. Recuerden que ahorita ustedes están en un punto donde no ven cómo aplicar estas cosas porque ustedes ahorita pues no son los jefes, no son los que manejan las cosas, pero recuerden que pronto van a egresar, pues, y van a ir a un hospital regional o van a ir a un privado y pues ahí sí ustedes van a ser los que mandan, ustedes van a decidir las cosas. Y cuando ustedes estén en el medical center, ustedes son el médico tratante y las cosas se cumplen como usted dice y punto. Usted simplemente le dice a enfermería, la va a pasar así y así la va a pasar y punto. Y ahí no hay otra. Entonces vayan generando cambios de a poco. Tengan en cuenta que se van a enfrentar a resistencia, pero pues trabajen de a poco. Ahí el cambio se va a ir dando. ¿Otra pregunta? Ajá, y mi rotante está ahí, por cierto. Vélez, ¿dónde estás? Sí, doctora, aquí estoy. Está bueno. ¿No has recopilado más preguntas? Doctora, a mí me gustaría saber en los cultivos que reportan más de 2 o 3 microorganismos en un mismo hemocultivo, por ejemplo. Ok, cuando tienes esa situación y tienes microorganismos que son de la misma familia, puedes manejarlos con un solo antibiótico.
Por ejemplo, tú tienes un cultivo que te reporte E. coli, Klebsiella y Serratia, ¿sí? Son enterobacterias. Las tres son muy similares. Las puedes manejar con un mismo antibiótico. Pero si tú tienes, por ejemplo, un cultivo que te reporte E. coli y Acinetobacter, son bacterias completamente distintas, porque la E. coli es un bacilo, es una enterobacteria, mientras que es una bacteria fermentadora, mientras que la Acinetobacter es un bacilo no fermentador. O sea, son completamente distintos. Su funcionamiento fisiológico es completamente distinto. Entonces necesitas un antibiótico distinto para ambas. A menos que tengas un antibiótico que tenga actividad conocida contra ambas. Ahí sí lo podrías usar. Para darte un ejemplo, podrías usar, por ejemplo, E. coli te puede responder a ciprofloxa, por ejemplo, pero la Acinetobacter no te va a responder a ciprofloxa. Entonces tendrías que dejar ciprofloxa para la E. coli, tendrías que dejar otra cosa para la Acinetobacter. Pero si, por ejemplo, estos dos aislados fueran sensibles ambos a imipenem, ya sabes, porque ya en la literatura ya está descrito, que el imipenem le pega a ambas. Entonces le puedes dejar imipenem para cubrir ambas. Y la misma situación se aplica cuando tienes bacterias todavía más distantes. Por ejemplo, que tengas un aislamiento donde te reportan una E. coli y al mismo tiempo te reportan un Staph aureus. Entonces ahí no te queda de otra. Tienes que usar un antibiótico distinto para cada una porque no tienes forma de cubrir la misma con los dos antibióticos. Por ejemplo, pudieses hacer esto si, por ejemplo, tienes una E. coli, por ejemplo, y tienes un Staph. Entonces, tienes ahí una opción que es la tijeciclina. La tijeciclina tiene excelente cobertura contra E. coli y excelente cobertura contra Staph. Entonces, puedes dejar tijeciclina que te cubre ambas cosas. Pero que logres llegar a un punto de esos es inusual. Lo más frecuente es que te veas obligado a dar un antibiótico para cada uno. Pero si es posible, trata de reducir la cantidad de antibióticos, porque eso te va a reducir las interacciones, te va a reducir los costos, te va a reducir las resistencias bacterianas a futuro. Porque cuando uno indica un antibiótico, no solo quiero resolver el problema, sino que también quiero que no se me complique por la siguiente vez. Entonces, porque voy previendo que puedo volver a ver a este paciente. Entonces, no solo tengo que garantizar resolver su problema infeccioso, también tengo que tratar de que no quede con resistencia bacteriana inducida por mi mala escogencia de antibióticos. Bueno, ¿otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, Lucy. Solo tengo una duda al respecto. Cuando reportan bacterias multiresistentes, pan resistentes o BLE, ¿cómo llegan a esa conclusión si nosotros vemos que la mayoría de los cultivos no se toman en cuenta todos los antibióticos de las familias a las que pudieran tener actividad sobre esa bacteria? Correcto, entonces ahí tienes dos opciones. Número uno, aplicas el concepto con los antibióticos que estén en el antibiograma, que no es lo ideal, pero es algo que puedes hacer. O número dos, la clasificas como inclasificable porque el antibiótico no está completo. Es decir, si yo fuera muy estricto y tuviera que reportar este antibiograma, mi reporte sería bacteria con un fenotipo de sensibilidad-resistencia no clasificable porque el antibiograma no está completo. Eso sería lo correcto. Pero como esos antibiogramas solo los tienes en Canadá, en Groenlandia, en Japón, no sé dónde más, entonces no vas a tener jamás un antibiograma de ese tipo aquí. Entonces, aquí lo que puedes hacer es trabajar con los antibióticos que ya vienen en el antibiograma, aunque no sean todos los que deberían estar. ¿Otra? ¿Ya no hay más? Parece que ya no. Bueno, entonces, gracias a todos por estar. Bueno, a ver cuándo se repite esto, pero tranquilos, no es feria.
Pero vamos a tratar de apoyarles con alguna charlita de vez en cuando para que pues puedan ir aprendiendo, pues, y puedan ir mejorando su proceder diagnóstico y terapéutico. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues, entonces cuídense mucho y buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bye.